tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el tema de gases y en esta sesión vamos a estar terminando esa parte, esa sección. Entonces, voy a compartirles unas diapositivas. Ok, ¿ya aparecen las diapositivas, jóvenes? Sí. Ok. Bueno, primero, vamos estamos en gases, ¿verdad? Ya vimos la ecuación de los gases ideales, la ecuación de Van der Waals, la de Z y la del virial, ¿verdad? La ecuación virial de estado. Ahora, pues vamos a ver algunas maneras de cómo calcular unas constantes de los estados críticos, ¿no? Del estado crítico, perdón. Bueno, entonces primero, si tenemos un gas, por ejemplo, el aire, ¿no? Bueno, un nitrógeno a las condiciones normales, ambientales, ¿verdad? O sea, si yo quisiera llevarlo a líquido, quisiera hacerlo líquido, pudiera hacer líquido el aire con solo aumentar la presión, o sea, que presurizo mucho el aire, muchísimo, muchísimo, y lo pudiera llevar a el estado líquido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí se puede o no se puede? ¿Sí o no, jóvenes? Escriban en el chat ahí, a ver. Si no quieren comentarlo. A ver, pongan, sí se puede. O sea, tengo el aire, ¿verdad? A la temperatura que tenemos ambiental. Y bueno, entonces digo, bueno, lo quiero hacer líquido, entonces solo puedo mover la presión, entonces lo presurizo mucho, 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 mucho. Y lo puedo presurizar tanto que lo lleve a líquido. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Pongan su respuesta ahí en el chat, jóvenes, a ver qué tal. No importa si no sabemos la respuesta, pero pues sí tenemos una opinión, ¿verdad? O podemos razonarlo de alguna manera. Entonces, quiero escuchar su opinión y, bueno, entonces para tratar de ver cómo abordar esta explicación, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí hay algunos comentarios que me están poniendo que sí, ¿verdad? Que sí lo puedo llevar a líquido. Bueno, entonces en esta parte vamos a tratar de que entendamos bien ese fenómeno de que sí se puede realizar o no. Entonces tenemos esa gráfica que está mostrándose en la diapositiva, ¿no? Bueno, primero, la condensación de gas en líquido es un fenómeno muy conocido. Thomas Andrés de 1813 a 1885, o sea, vivió en ese periodo, ¿verdad? En 1869 midió el volumen de una cantidad dada de CO2 en función de la presión a distintas temperaturas y obtuvo una serie de isotermas como lo mostradas en la siguiente figura, ¿no? Bueno, aquí en esta gráfica tenemos el diagrama presión-volumen, ¿verdad? PV. Y ese es el de los que abordamos inicialmente, ¿no? Y vimos que la ley de Boyle que seguía, era un comportamiento hiperbólico, era una hipérbola, ¿verdad? Por ejemplo, donde está la T7, ¿no? La T7 que está aquí en esta parte, ¿no? Vamos a analizarlo. Luego, vemos de que si empiezo a mover de isotermas, ¿verdad? Porque estas son unas isotermas, T7 es una isoterma, ¿verdad? T6 también es otra isoterma, sirve el comportamiento que PV igual a constante, ¿no? Recordando un poquito. Y luego en T5, si me voy, ya no se cumple tan precisamente ese comportamiento, o sea, ya no es una hipérbola, sino que aquí tiene un comportamiento
y luego aquí como que se cambia ese comportamiento hasta llegar a este punto y luego aumenta drásticamente, ¿verdad? Bueno, con aumentar mucho la presión, disminuye poco el volumen, ¿no? Este comportamiento de esta manera como se va haciendo así. Si sigo cambiando la temperatura, o sea, si me voy moviendo para acá, estoy disminuyendo la temperatura. No sé si recordamos que dijimos, si me acerco al origen, las isotermas tienden a bajar la temperatura. Si me alejo del origen, el valor de las isotermas, o sea, la temperatura aumenta, ¿no? Bueno, entonces si empiezo a llegar a esta parte, este comportamiento que ya es completamente distinto ya no obedece, ¿no? La ley de Boyle, sino que empieza a pasar este fenómeno o sea, por ejemplo, la T3 que estoy seleccionando, si disminuye el volumen, empieza a aumentar la presión, hasta que luego llega a esta zona donde la presión es constante y el volumen cambia. O sea, si me muevo para el lado izquierdo, así, va disminuyendo el volumen y la presión es constante. Y luego hasta que llego a esta otra zona, ¿verdad? Bueno, ¿qué empieza a pasar ahí? De acuerdo a la gráfica, ¿no? Empieza a formar todo eso que está en esa línea ahí sombreada, ¿verdad? Que se pone una línea punteada. Quiere decir que hay una mezcla de líquido-vapor. Entonces, aquí al lado derecho de esta curva es donde se me forma la primera gotita del líquido. Y al lado izquierdo de esa misma isoterma tengo completamente líquido, ¿no? Entonces, en esta parte, si nosotros, regresando a la pregunta que hicimos del aire, que si elevo la presión a cierta temperatura, ¿verdad? A la misma temperatura, ¿lo puedo hacer líquido o puedo condensarlo, ¿verdad? Imaginémonos, el aire, pues a estas condiciones está como un gas, ¿verdad? Entonces, está en esta parte. Y o sea, sigue el comportamiento, ¿verdad? De la ley de Boyle. Y si sigo aumentando la presión a la misma temperatura, me tengo que mover por esta isoterma. Y si sigo haciéndolo, me voy a mover por la T7, por ejemplo, pero nunca voy a entrar a esta zona que está como punteada, ¿verdad? A esta zona punteada. Entonces, si yo quiero llevar a la condensación ese aire, no puedo solo con aumentar mucho la presión, no puedo realizar esa condensación. Existe una temperatura que debo de bajar de esa temperatura, ¿no? Y que bueno, esa se conoce como temperatura crítica, que en este caso sería la temperatura 5, de acuerdo a este diagrama, ¿no? O sea, si estoy por encima de la temperatura 5, o sea, T6, T7, esa presión, a cual no importa la presión que yo ejerza, es alta o baja, no voy a poder tener líquido, no voy a poder condensar ese gas. Si empiezo a enfriar, aquí, como les comento, el 5 es la límite, pero si me voy más para abajo, si agarro otras temperaturas más bajas, T4, T3, T2, T1, entonces ahí sí, si empiezo yo a elevar la presión, va a llegar el punto en el cual sí voy a poder condensar, ¿verdad? Y depende en qué isoterma esté, es la presión que va a hacer va a cambiar la presión, ¿verdad? Ok, bueno, entonces esa sería la respuesta a la pregunta inicial que hicimos ahorita al empezar. Y bueno, no sé si queda claro, pero si hay dudas, por favor, pregunten, ¿no? Voy a leer lo siguiente información que tiene la diapositiva, perdón. Y a temperaturas elevadas, las curvas son aproximadamente hiperbólicas, ¿verdad? O sea, el T7, T6 siguen muy bien la ley de Boyle, son hiperbólicas, ¿no? ¿Ok?
Si disminuye la temperatura, las desviaciones se hacen evidentes y se observa un comportamiento muy distinto en T4, ¿no? O sea, inicialmente por esta zona como que pareciera que sigue la tendencia, pero ya luego llega aquí que de plano no sigue la tendencia, toda esta otra región, ¿no? Entonces, ese comportamiento lo que quiere decir es de que hay una mezcla líquido-vapor debajo o dentro de esa línea punteada, ¿no? Bueno, si analizamos la siguiente isoterma en función de la presión, ¿verdad? Ok, vamos a ponernos en contexto. Nos vamos a mover de derecha, o sea, desde este punto hacia la izquierda, hacia el otro lado, ¿verdad? Así nos vamos a mover. Si nos movemos a la isoterma de derecha a izquierda, vemos que el volumen del gas disminuye con la presión, pero el producto PV ya no es constante. La curva no es una hipérbola, o sea, empiezo aquí y aunque aquí tengo el gas, ¿verdad? Va disminuyendo, ¿verdad? O sea, si aumento la presión, el volumen disminuye, pero el producto no es constante, o sea, no se sigue la ley de Boyle, ¿verdad? Es lo que quiere decir eso. Hasta que llego a este punto de la línea punteada que está aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué sucede en este punto A? Si la presión sigue en aumento, alcanzamos el punto A, este que está aquí, ¿no? Si se pudiera ver lo que ocurre, notaríamos la formación de CO2 líquido a esta presión. Si esta se mantiene constante, el volumen continúa disminuyendo, dado que se convierte en líquido más vapor hasta que se condensa todo el vapor. Entonces, aquí, al llegar a esta parte, esta línea punteada, nosotros veremos que se forma el líquido, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué ocurre en B, verdad? ¿O qué diferencia hay en B? Bueno, ahí lo mencionamos también. Va aumentando la cantidad de líquido, ¿no? Pero, pues entonces yo voy disminuyendo el volumen y mantengo la presión constante, ¿verdad? Y por lo tanto, en C, jóvenes, ¿qué vamos a tener en el punto C? ¿Qué esperamos tener en el punto C, jóvenes? Más allá, líquido, todo líquido, todo. Más allá de este punto, el punto C, el sistema es totalmente líquido y a cualquier aumento adicional de presión solo produce una disminución muy pequeña de volumen y es algo que hemos escuchado mucho. Los líquidos son mucho menos compresibles que los gases, o sea, los líquidos son incompresibles, hemos escuchado eso, ¿verdad? Que no se comprimen. Y bueno, aquí en esta gráfica lo vemos. Si analizamos la presión, o sea, en donde está el punto C, ok, veamos el dibujo, ¿va? Si está el dibujo aquí, y yo quiero presurizar, o sea, lo quiero apachurrar, ¿verdad? Le pongo mucha presión por encima para presurizar el líquido que está aquí, ¿verdad? El CO2 líquido. Entonces yo aumento mucho la presión, me voy hasta una presión muy alta, ¿verdad? Entonces, como se dice que los líquidos son que no se pueden comprimir, ¿verdad? O que casi no se comprimen, entonces quiere decir que su volumen no va a disminuir mucho, ¿verdad? Y será cierto, pues en la gráfica sí veo que cuando está el C tiene cierto volumen, ¿verdad? Que lo leo ahí en el eje de las X, bueno, donde el volumen, ¿verdad? Donde está el volumen. Y si me voy hasta esta presión, o sea, desde aquí hasta aquí, aumenté muchísimo la presión, pero ahora me voy a ver al volumen y en realidad hubo un cambio muy pequeño de volumen desde donde está el punto C hasta donde hice todo este aumento drástico
de volumen, hubo una pequeña variación nada más, ¿verdad? Entonces, por eso decimos normalmente que los líquidos, pues, son, que no se comprimen, ¿verdad? Y en esta gráfica lo podemos ver, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede al estar nosotros moviéndonos de derecha a izquierda, ¿verdad? En esta parte. Y hay una región también de importancia, analizando nuevamente la exoterma en función de la presión, esta presión, ¿verdad? Que para este isoterma en específico, ¿verdad? En este caso, está esta línea horizontal, ¿verdad? Bueno, la presión correspondiente a la línea horizontal se llama equilibrio de presión de vapor o simplemente presión de vapor del líquido a la temperatura del experimento, ¿no? O sea, esta es la presión de vapor. Quiere decir que el líquido está en equilibrio con el vapor, ¿verdad? Pero obviamente tenemos, el vapor ejerce cierta presión, ¿verdad? Que esa sería la famosa presión de vapor, ¿no? Y depende de la temperatura. Si yo tengo otra isoterma o otro valor de temperatura, perdón, otra temperatura, si cambio la temperatura, ¿verdad? Ya sea aumenta o disminuye, voy a tener otra línea horizontal que dependiendo puede ser, o sea, si me muevo para acá, va a ser un poquito más grande esa línea horizontal, o si me muevo hacia arriba de la línea punteada, va a ser un poquito más pequeña, ¿verdad? Esa línea horizontal, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, la presión correspondiente a la línea horizontal se llama equilibrio de presión de vapor o simplemente presión de vapor del líquido a la temperatura del experimento, como lo habíamos mencionado ahorita. La longitud de la línea horizontal disminuye al aumentar la temperatura. O sea, recordando, de todas estas líneas de temperatura que tenemos, o curvas, la T1 es la más baja y T7 es la más alta, ¿no? Entonces, la longitud de la línea horizontal disminuye al aumentar la temperatura. O sea, si aumento la temperatura, es que me estoy moviendo hacia arriba, ¿no? Y si nos fijamos, esta línea horizontal está disminuyendo, se hace más pequeñita. O sea, la más grande de las que tengo aquí es la T1, la línea horizontal, y la más pequeña, ¿verdad? Que se alcanza a apreciar es T5. Perdón, T4, perdón. La isoterma T5, o sea, esta que está aquí, ¿verdad? Que va así, así, y toca en este punto. La isoterma T5 es tangencial a la curva discontinua y solo se encuentra presente en una fase. Esto es en gas, ¿no? En ese momento, la línea horizontal se encuentra en un punto conocido como punto crítico. O sea, esta que está aquí, ¿verdad? La T5, esa sería el punto crítico. Y la temperatura, presión y volumen correspondientes son temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico, respectivamente. La temperatura crítica es la temperatura arriba de la cual no puede ocurrir condensación sin importar la presión, ¿no? O sea, lo voy a leer nuevamente. La temperatura crítica es la temperatura arriba de la cual no puede ocurrir condensación sin importar la presión. Regresando a la pregunta que hicimos inicialmente, entonces si yo estoy, por ejemplo, en T6, si yo estoy en T6, no importa qué presión tenga, puede ser muy baja, puede ser muy alta, pero nunca voy a tocar esta líneas punteadas, ¿verdad? No voy a entrar ahí. Y si no entro a esa zona, quiere decir que no voy a tener la mezcla líquido-vapor o si toco este otro extremo, el líquido completamente saturado, ¿no? No voy a entrar
a esa parte, ¿no? Era de las primeras aseveraciones que estuvimos haciendo, ¿no? Entonces sí es importante saber esto. Y pues también cómo podemos conocer esos temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico, ¿no? Porque pues necesitamos saber, o sea, si estoy en la temperatura adecuada para poder condensar ese gas, ¿verdad? Porque ahorita decíamos, puedo aumentar mucho la presión, si no estoy en debajo de esa temperatura crítica, no lo voy a poder lograr, ¿verdad? Ok, entonces, aquí, pues en la literatura, en libros, ¿perdón? ¿Tenía alguna pregunta, perdón? ¿O fue error? Ok, bueno. Ok, sale, está bien. Bueno, entonces, aquí tenemos algunas constantes críticas de algunas, sustancias, ¿no? Y ahí pues vemos el helio, por ejemplo, 5.2 Kelvin es su temperatura crítica, ¿verdad? Entonces, si yo estoy por encima de esa temperatura crítica y aumento la presión, no voy a poder condensar ese helio, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tenemos otros valores, ¿verdad? De otras sustancias, moléculas o especies. Pero bueno, nosotros debemos o queremos saber pues alguna manera de cómo calcular estas o cómo obtener estas presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, primero, nosotros afortunadamente podemos utilizar la ecuación de Van der Waals. Existe una relación entre las constantes A y B de Van der Waals y las constantes críticas, ¿verdad? Eso nos conviene. Recordándoles de las ecuaciones de gases reales que vimos, dijimos que Van der Waals tenía fundamentos, ¿verdad? O sea, sí me explicaba de muy buena manera el comportamiento de muchas especies, sustancias o moléculas, ¿no? De la ecuación virial dijimos que es un ajuste meramente matemático, no tiene fundamentación teórica, ¿verdad? Entonces, sí nos sirve Van der Waals para encontrar algunas explicaciones y en este caso tiene relación con las constantes las constantes A y B de Van der Waals y las constantes críticas, ¿no? Bueno, recordando, esta primera ecuación, pues es la ecuación de Van der Waals. Y lo que viene a continuación es meramente algebraico, pues, ¿verdad? Para acomodarlo de cierta manera. ¿Qué se hace? Pues se divide entre el número de moles y separando términos. O sea, separo todos estos términos que están de la ecuación inicial de Van der Waals y lo divido por el número de moles, ¿no? O sea, el primero sería P por B entre el número de moles. Luego P por NB y número de moles, ¿verdad? El menos por este menos. Luego este otro término por volumen, que sería este. Y luego se repite este mismo término por menos NB, ¿verdad? Que sería ya este que tengo acá. Paso el NRT para el otro lado, al lado izquierdo, me queda menos RT, lo divido entre N, se anula el N, ¿verdad? Entonces me queda esa primera parte que está ahí. Y nuevamente definimos el volumen molar. El volumen molar va a ser el volumen entre el número de moles, ¿verdad? Y aparece en muchos de los términos, aparece puedo, pues, aparecer esta parte de volumen molar al juntar volumen y moles, ¿verdad? Bueno, si hago esto, pues llego a esta nueva expresión que está aquí. Y si multiplico por volumen molar al cuadrado para dividir esto, para que no esté dividiendo, ¿verdad? Sobre volumen molar. Entonces, al multiplicar por ese volumen molar, me queda esta expresión que es una ecuación cúbica, ¿verdad? Bueno, me queda esta expresión cúbica y pues dividiendo entre la presión
pues llego a esta nueva expresión. Y por último, nada más reordeno para dejarla que sea claramente la expresión, la ecuación cúbica, ¿verdad? Que me queda al cubo, la variable al cubo, la variable al cuadrado, la variable a la 1 y bueno, y una constante, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces aquí sí es claro que esta es ecuación cúbica, ¿no? Ahora, ¿para qué o cómo la puedo estar utilizando, no? Nuevamente retomé la ecuación final de la diapositiva anterior, ¿no? Aquí es lo único que estoy haciendo. Y bueno, es una ecuación cúbica y la solución tiene 3 valores para el volumen molar. O sea, al ser una ecuación cúbica debe tener 3 raíces o 3 soluciones, ¿verdad? Puede ser real, puede ser imaginarias, ¿no? Y bueno, nosotros sí tenemos, perdón, una temperatura crítica, un valor de temperatura por debajo de la temperatura crítica, entonces el volumen molar tiene 3 raíces reales. 2 de ellas corresponden a las intersecciones de la línea horizontal con la curva discontinua, pero la tercera no tiene importancia física. Ok, a ver. Por debajo de la temperatura crítica, o sea, recordando, T5, esta que estoy seleccionando es la temperatura crítica, T5. Entonces me dice, por debajo de T5, pues son T4, T3, T2, T1, ¿verdad? Las que vienen en este diagrama. Me dice que la solución tiene 3 raíces reales. 2 de ellas corresponden a las intersecciones de la línea horizontal. Entonces, 2 de ellas, una corresponde a este volumen, ¿verdad? Que está de este lado, cuando se forma la primera gota del condensado, ¿verdad? Y otra raíz que es donde todo ya es líquido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en esos casos, 2 de ellas corresponden a las intersecciones de la línea horizontal con la curva discontinua, pero la tercera no tiene importancia física, ¿no? Entonces, hay una que no me va a servir, pero 2 sí me van a dar esos volúmenes, ¿verdad? Y por arriba de la temperatura crítica, o sea, ¿cuál es la temperatura? En este caso, ¿cuáles son? Sería T6 y T7, ¿verdad? Por arriba de temperatura crítica, el volumen molar tiene una raíz real y 2 raíces imaginarias, ¿no? Entonces, solo hay un volumen, ¿verdad? Y de los cuales de las 3 soluciones posibles, las otras 2 son imaginarias, entonces no me sirven, ¿verdad? Y a la temperatura crítica, o sea, exactamente en T5, exactamente en T5, las 3 raíces del volumen molar son reales e idénticas. O sea, es la misma, ¿verdad? La misma solución, las 3 soluciones son reales y es la misma, ¿no? En este caso, entonces, pues si eso es cierto, se debe de cumplir que el volumen molar, si le resto el volumen molar en estado crítico, ¿verdad? Elevado al cubo, debe de ser igual a 0. Debe de ser cierto por eso que está acá, ¿verdad? Que las 3 raíces de volumen son reales e idénticas, entonces esto se cumple, ¿no? Ahora, si yo desarrollo esto, bueno, es una resta al cubo, ¿verdad? Lo puedo desarrollar fácilmente. Es la variable al cubo, 3, la primera, bueno, la segunda por el cuadrado de la primera, luego 3 por el cuadrado de esta por la primera a la 1 y luego la segunda al cubo, ¿verdad? ¿Ok? Se va alternando el signo en estos casos, más menos, ¿verdad? Entonces esto debería de ser igual a 0. Tengo otra expresión para una expresión al cubo, que esta que está aquí, yo la puedo comparar con la ecuación de Van der Waals al cubo, que la que tengo aquí arriba.
si yo hago esa comparativa, yo puedo hacer ciertas conclusiones o concluir por analogía. Por analogía, o sea, el primer término está volumen molar al cubo multiplicado por 1, ¿verdad? Volumen molar al cubo multiplicado por 1, ok. Luego el siguiente, menos 3 por volumen molar crítico, ¿verdad? Y que multiplica a volumen molar al cuadrado. Si veo ese otro término aquí arriba, aparece un corchete, ¿verdad? Y bueno, tiene B más RT sobre P, que multiplica a volumen molar al cuadrado. ¿Qué puedo concluir de eso, jóvenes? ¿Qué puedo concluir de eso? Comparando el segundo término, ¿qué puedo concluir? El volumen molar crítico es, como tres volúmenes molar crítico es B más RT entre P. Exactamente, ¿verdad? Por analogía, yo puedo concluir que 3, el volumen molar crítico, 3B subíndice C, ¿verdad? Es igual a esta parte que tengo entre corchetes aquí arriba, que sería B más RT sobre P. Puedo concluir eso, ¿no? Luego, haciendo la comparativa, tengo 3 que multiplica a B subíndice C al cuadrado por el volumen, y veo arriba y tengo otra cosa distinta, pero yo puedo concluir. ¿Qué puedo concluir al comparar esos terceros términos, jóvenes? Tres volumen molar crítico al cuadrado es A sobre P, sobre la presión Sí, crítica. sí. Sí, es presión crítica, ¿verdad? Ahí hay una falla en la matriz, pero sí. Ok, sí, ¿verdad? Yo puedo concluir eso. Yo puedo concluir esa parte. Y pues ahora me falta lo de el volumen al cubo, ¿verdad? Ahí en esa parte, pues entonces, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión de que el otro término se parece o no se parece? Bueno, llegamos, sí nos queda claro, ¿verdad? Que podemos llegar a esto que está aquí abajo, ¿verdad? A esa por analogía. Y, ok, podemos hacer utilizando estas tres igualdades, ¿verdad? A las cuales llegamos por analogía de estos casos. Eh, lo que yo quiero saber, pues, es cómo está relacionada las constantes de Van der Waals, ¿verdad? Con esa presión crítica, volumen crítico y esas situaciones, ¿verdad? Entonces yo hago cierta álgebra muy sencilla, ¿verdad? De las conclusiones que teníamos anteriormente, y pues podemos ver o puedo llegar a la conclusión de que A es igual a 3 que multiplica a B subíndice C, ¿verdad? Al cuadrado por PC. De B, para despejar a B, lo despejo de esta otra igualdad que digamos anteriormente, y me queda que el BC, que B, perdón, es igual a B subíndice C sobre 3, ¿no? Y la otra igualdad, la tercera igualdad que tenemos, que era B más RTC sobre PC. Creo que hubo un error aquí en esta parte. Bueno, creo que hay un error ahí, pero aquí ya está correctamente, ¿verdad? Esta que está aquí. Si gustan, luego lo checamos y ya lo aclaramos bien, pero esta sí es la correcta, ¿verdad? Y hacemos álgebra para, pues, despejar la R. Y si yo la despejo,
me quedaría como 8 por B subíndice C por PC entre TC. A esto llegaría yo. Pero si ustedes revisan el Raymond Chan, el libro, no van a encontrar esta solución. Ustedes lo que van a encontrar es esta que está aquí encerrada en los corchetes. Bueno, de hecho van a encontrar, deberían de encontrar las que están encerradas aquí en los cuadritos. Ok, esta es válida, esta versión de R es correcta, ¿verdad? Pero el libro pone en función de A, utiliza lo que es A y utiliza lo que es B, ¿verdad? A como de quedaron las definiciones. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque se ve, pues es más elegante, ¿verdad? Es más bonito utilizar estas variables que se están empleando, ¿verdad? De hecho, lo más probable es de que en el trabajo original no es como se haya reportado de esta manera y pues el libro lo reporta a como se reporta en el trabajo original, ¿verdad? No lo puedo asegurar porque no conozco, no he visto el artículo donde se hizo ese trabajo original. Lo que sí es que pues este procedimiento yo lo hice pues y llegué a esta solución y ya luego cuando lo quise comparar vi que pues está, bueno, aquí está reportado de manera distinta, pero pues si desarrollamos esto nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, ¿no? Nada más se los aclaro porque luego si van a revisar el libro pudieran pensar que que no es correcto, pero sí, es correcto, es igualito, ¿no? Y bueno, entonces, a fin de cuentas, conociendo las constantes críticas de una sustancia, se puede calcular A y B. O sea, si yo conozco el volumen crítico, ¿verdad? En esta parte, yo introduzco el valor y puedo obtener esta B o viceversa, ¿verdad? Dependiendo de cuál información tenga, ¿no? Y aquí igual, conozco el volumen crítico, conozco la presión crítica y puedo conocer el A o viceversa, dependiendo qué información tengamos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, aquí al inicio de esta diapositiva retomo los valores A, B y la R que están en esta diapositiva pasada, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer una pequeña notas, ¿verdad? Conociendo las constantes críticas de unas instancias, se pueden calcular A y B. Si la ecuación de Van der Waals obedeciera con precisión la región crítica, la elección no tendría importancia, ¿no? O sea, no importa qué variables esté utilizando para calcular A o B, pero, sin embargo, dice, los valores de A y B dependen de manera significativa del hecho de que utilicemos las combinaciones P, o sea, presión crítica, temperatura crítica sería una combinación. Otra combinación, temperatura crítica, volumen crítico, o una tercera combinación de presión crítica y volumen crítico, ¿no? Puedo utilizar esas combinaciones. Y de acuerdo a lo que se dice, es común elegir la combinación presión crítica y temperatura crítica, dado que por lo general el volumen crítico es la menos precisa de las constantes críticas, o sea, es la que tiene más error, pues, por lo tanto, es la que menos se trata de utilizar. No quiere decir que no la vamos a utilizar, ¿verdad? Pues, en algunos casos, pues no nos va a quedar de otra y pues también hay que hacer uso de esas combinaciones TCBC o PCBC, ¿verdad? Y bueno, retomando en la primera parte, lo que es la A, la parte A, ¿verdad? Pues ahora la dejo, sustituyo también lo que es el B, ¿verdad? En esta parte, ¿no? Lo empiezo a sustituir para quitar esa dependencia, perdón, de volumen crítico, ¿verdad? O sea, de aquí despejo el volumen crítico y me queda que es
3B. Por eso este volumen crítico lo cambio por 3B. Y entonces puedo utilizar esta expresión que me queda que A igual a 27 por B cuadrada por la presión crítica, ¿no? Y ahora utilizando esta otra expresión, esta que tengo aquí, ¿verdad? Pues el A que acabo de calcular aquí es igual, lo sustituyo aquí, ¿verdad? Y pues el B, pues aquí también lo tenemos, pero no lo quiero en función de volumen crítico, ¿verdad? Esa es la onda, ¿no? No quiero utilizar ese volumen crítico, entonces la puedo despejar de esta otra parte que está acá, ¿verdad? El B. Pongo B y pongo R, o sea, B lo despejo, pongo R y puedo sustituir todo eso ahí, ¿no? Entonces me queda, o puedo llegar a la conclusión, perdón, de que la variable B es igual a R por TC entre 8PC, ¿verdad? Bueno, puedo llegar a esa, conclusión. Y bueno, como último, pues quiero quitar esta B también. Lo sustituyo nuevamente en A. Y llego a que tengo estas dos expresiones, las que están encerradas en cuadro, ¿verdad? Y si se fijan, lo que dice aquí, evitamos, ¿verdad? Utilizar el volumen crítico, porque es pues, es la menos precisa de las constantes críticas y hicimos lo posible para evitarlo, ¿verdad? Entonces tengo estas constantes A y esta constante B. Y estas las podemos utilizar, perdón, estas ecuaciones se utilizan para obtener las constantes de Van der Waals. De hecho, pues ya en diapositivas pasadas, no sé si recuerdan que ya vimos una tabla. A ver, me voy a regresar a ver si no batallé mucho en encontrarla. Aquí, ¿verdad? Cuando vimos esta tabla 2.1, las constantes de Van der Waals y los puntos de ebullición de algunas sustancias, ¿verdad? De acuerdo a Raymond Chang, estas constantes pues fueron calculadas utilizando estas últimas ecuaciones que pusimos en la diapositiva, ¿verdad? Entonces, esa sería la utilidad de estas ecuaciones y que se está evitando el uso de el volumen crítico, ¿verdad? Por ser la menos precisa de ellas. No sé si haya alguna duda hasta el momento. No se preocupen por el álgebra, el despeje, todo eso, ¿no? Sé que lo vi muy por encima, muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, lo pueden checar ustedes con calma, estas cosas. Si necesitan las diapositivas, ya saben que se las puedo pasar. E igual, pues también se está grabando la clase, ¿verdad? Lo pueden retomar ya con más calma esta parte, si gustan. Y si hay dudas, pues me pueden preguntar siempre. ¿Dudas, jóvenes? El estado crítico siempre se lo dan o se tiene que recalcular. Ok, bueno, pues nosotros, vaya, ¿no? Si tenemos que saber el comportamiento de cierta especie, ¿verdad? Y si vamos aquí en las constantes críticas, ¿verdad? De algunas sustancias, ¿verdad? Pues ya depende eso de qué sustancia estemos hablando, ¿verdad? Y si yo conozco entonces estas constantes críticas, bueno, esto se puede encontrar en libros, en apéndices, ¿verdad? O sea, es algo que ya se tiene estudiado. Y se puede, por lo tanto, implementar o utilizar estas ecuaciones para calcular las constantes de Van der Waals de cada especie, ¿verdad? Entonces puede ser, depende de la información, depende de la pregunta, cómo se puede proceder, ¿verdad? Porque están relacionadas las constantes y las condiciones críticas, entonces ya me pueden, a partir de las constantes de Van der Waals, me pueden preguntar por las condiciones críticas o viceversa, ¿va?
No sé si haya algunas otras preguntas, jóvenes. ¿Alguien más, compañeros? ¿No? No. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues por hoy vamos a dejar aquí esta sesión. Nada más háganme el favor, compañeros, de poner tantito la cámara para hacer una captura de pantalla.